mucho en este tema, y es el poder de servir. Pero quiero que me entiendan con mucho cuidado cómo tienen que servir en la vida, ¿sí? Porque no es justamente el hecho de venir a una iglesia, a una congregación, de servir en su casa. Tiene un significado mucho más allá. Y quiero que por favor veamos, vamos a entrar por Mateo 20:16. Iniciemos con esto para que el Señor nos vaya revelando. Repite conmigo, dígale: Señor, yo quiero recibir de ti. Abre mi mente y permíteme entender lo que quieres hablarme hoy. Okay, ahora si lean conmigo, ¿qué dice Mateo 20:16? Primeros, porque muchos son llamados, hasta pocos los escogidos. Bueno, con ese versículo ya vamos a ir viendo parte por parte, pero tenemos dos llamados principales en la palabra de Dios, ¿sí? Son dos llamados principales, y el primero es el llamado a la salvación, que ya lo iremos viendo en las siguientes semanas, pero el segundo es el llamado a servicio. Y vamos a verlo a través del siguiente versículo, que dice Mateo 20, del 25 al 28, y dice así: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Entendamos la primera parte, que dice que los gobernantes, o sea, los presidentes, reyes y demás, se ponen sobre las naciones teniendo un nivel de hacerse señores de ellos y mandar sobre ellos. Miren que la última parte dice: ejercen sobre ellas potestad, ¿sí? Ejercen poder, ¿sí? Y de ahí el versículo 26 dice: mas entre vosotros, ¿qué dice ahí? No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, diga, ¿qué dice ahí? Será vuestro servidor. Y el 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primero comprendamos esta parte. Conversábamos de este tema porque casi siempre el Señor me va llevando para la prédica durante la semana, me va dando los temas, me va dando lo que tengo que entender para poder ayudar a la prédica al final del domingo. Lo hago con mi esposa porque yo le decía a mi esposa: todo el tiempo mi corazón siempre ha sido servir, siempre mi corazón ha sido dar, apoyar, sin esperar nada a cambio, sin esperar que algo suceda en mi vida o que algo cambie. Literalmente mi corazón ha sido dar y dar y dar y dar lo que más pueda. Nunca ha sido, créanme que soy poco para pedir, no me gusta pedir, ya lo hago ya cuando hay alguna necesidad extrema, pido, pero me gusta dar, me gusta proveer, me gusta ayudar y apoyar. Y esa parte, mi esposa lo conoció justamente cuando empezamos nuestra relación. Ella me veía que yo estaba todo el tiempo en la iglesia sirviendo, estaba todo el tiempo apoyando a mis familiares, a quien sea. Si venía mi hermano, si venía un primo, me decía: ayúdame con esto, y yo con todo gusto, y nunca esperé ni siquiera algo a cambio. Mucha gente, hasta en la iglesia, me dijeron: pero cobra por lo que haces. Y le decía: pero que a la familia no puedo cobrarle, son familia. Eran mis tíos, eran mis primos, mis hermanos, y no podía darles un valor de cobrar. Yo sentía el servir, sentía el apoyar, ¿sí? Y mucha gente, claro, de corazón decía: no, amigo, no, tranquilo, mira, no me te diste el billetito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre me han conocido por eso. Y creo que hasta la fecha me conocen por eso, que hasta la fecha tengo un tío que tengo en Estados Unidos, casi siempre me llama, y cuando él me dice alguna cosa, me pide algo, estoy para servirle, estoy para apoyarle, estoy siempre con mis brazos abiertos. Entonces, algo que a mí siempre me ha llegado es el servicio. Y yo veo que Jesús viene con algo muy clave, dice ahí: vino para servir. Él vino para servir
a todo aquel que se acercara. Él no buscó ganancia, mas buscaba servir. Y su corazón estaba basado en las almas. ¿Sí? Jesús tiene esto, de que Él viene acá, y hasta ustedes hablan en muchos casos, llegó el Señor a lavar los pies a los apóstoles, a sus discípulos obviamente, ¿sí? Llegó a hacer cosas por todos ellos, llevándoles a entender lo que era correcto. ¿Hasta ahí cuándo me sigue? ¿Sí? Y ahora sí vamos a ver cómo funciona y qué es lo que tenemos que evitarnos, porque no vamos a decir cómo vamos a servir, pero primero vamos a ver qué tenemos que tener cuidado. Y vamos a leer en Lucas 14, del 16 al 24. Y dice así: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y a todos los que comenzaron, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. En esta parte la palabra hacienda hace referencia a un negocio. Hace referencia a un negocio, y mucha gente, es verdad, ¿saben qué? No le sirve a Dios por un negocio, porque su negocio es mucho más importante, porque su empresa tiene mucha más importancia. La siguiente versículo dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Los bueyes en la palabra hacen referencia al trabajo. Y también mucha gente hace un lado a Dios con sus trabajos, porque algunos tienen que trabajar hasta sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y etcétera, se va toda la semana. Pero antes de continuar, aquí quiero darles un pequeño testimonio que para mí fue algo que a mí me asombró. Tenía una persona que vino de otro país a trabajar aquí en el Ecuador y buscaba trabajo como nunca, decía, pero que no sé qué más hacer, es un trabajo de urgencia. Hice un trabajo, yo le dije: mira, haz algo, pacta con el Señor, venir a los 3 servicios. En aquellos tiempos estábamos en otra iglesia y teníamos 3 servicios. Empezábamos de 8 de la mañana, terminamos casi a las 2 de la tarde. Decía: vete a los 3 servicios, pacta con Dios, venir a los 3 servicios y verás cómo Dios te provee. El primer domingo él fue, decía que no tenía ni para comer, y literalmente al terminar el servicio hasta le regalaron comida, se alimentó completamente, dijo: ya no quiero más comida, y se fue feliz a su casa. El segundo domingo le pasó exactamente lo mismo. Para el tercer domingo el hombre me dice: he encontrado un trabajo, gracias a Dios tengo trabajo. Dije: bueno, hermoso. Dice: pero ¿sabe qué? Voy a ver cómo hago, porque me están pidiendo trabajar, casi siempre trabajamos de miércoles a domingo. Entonces le dije: mira, haz lo posible por ir por lo menos a un servicio, porque tú pactaste 3, pero te voy a ayudar a orar y haz lo posible para ir a un servicio. El primer domingo faltó, el segundo domingo faltó. Yo le dije: mira, ten cuidado, es un pacto con Dios, no dejes a Dios por un trabajo. Así que dijo: no importa, voy a hacer lo imposible. Y él estaba trabajando como supervisor de guardias de seguridad. Entonces él le había dado una moto y lo que hacía era pasar por diferentes empresas revisando de que estén trabajando los guardias de seguridad. Y él lo hizo. Se mantuvo los 3 meses. Cogía, decía, trabajaba, digamos, iba a visitar a una empresa y otra empresa, y llegaba corriendo, todo uniformado, parecía Robocop, porque tenía un montón de cosas encima, antibalas, tanta cosa, y se metía corriendo con todo el casco, recibía el servicio, levantaba las manos, salía corriendo otra vez y se iba a trabajar. Lo hizo por 3 meses. Al tercer mes, le dice: le tengo un testimonio gigante. Digo: ¿qué pasó? Me acaban de llamar en Colombia para trabajar, y en el trabajo me van a dar la vivienda,
la comida y la vestimenta. ¿Qué le parece? Digo, anda, confirma con Dios y anda. Se fue a Colombia, llegó, me manda un mensaje y me dice, te tengo un testimonio más grande. Digo, ¿qué pasó? El trabajo ha sido dentro de una iglesia. Imagínense lo poderoso que es Dios. Él había estado 4 meses sin trabajo y no sabía qué hacer, porque decía, yo quiero traer a mi hija del país donde él era, quiero traer a mi hija que esté conmigo, pero no tengo cómo hacerlo. Y Dios le cumplió, porque él prefirió a Dios sobre el trabajo. Sigamos leyendo. Y dice en Lucas 14:20, dice, y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Ya le voy a explicar la parte del casarme, ya. Terminamos de leer. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ven pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. 23 dice, y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que nunca de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. La parte de lo que es de casarme hace referencia a la familia. Y miren, aquí no quiero que se me confundan porque las prioridades son claras. Dios, familia, ministerio. La congregación de este lugar está en tercer puesto. Primero, antes que la congregación, está la familia. Pero tampoco puedo reemplazar y dejar votando a Dios por mi familia. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, es correcto que primero busquemos la presencia de Dios, bajemos la presencia, nos mantengamos en presencia, hagamos lo que es correcto, lo que les he enseñado, oración, ayuno, intercesión, etc. Pero sí es importante recibir por lo menos una vez a la semana, que son los domingos. Muchos de ustedes reciben 2 veces, vienen también los martes de oración, pero por lo menos con una vez a la semana van a tener lo suficiente como para alimentar su espíritu. Pero no puedo decir, yo paso orando todo el tiempo y no recibo nunca de nadie más. Ahí se refiere a que me acabo de casar. Y también por la familia a veces dejamos a Dios. Sí, porque hay familias, y yo te lo digo en serio. A veces dicen, no, lo que pasa es que el domingo hay tenis, cambiando el tema de fútbol. El domingo hay algo para jugar, hay cartas, hay algo, hay un cumpleaños. Y yo le voy a ser muy sincero, yo sí atiendo el cumpleaños, pero me doy la manera, me doy el modo de primero dar el tiempo a Dios y luego el cumpleaños, como sea. ¿Por qué? Porque ahí yo quiero que miren algo que es interesante. Jesús viene por su novia, lo dice la palabra. Jesús viene por una novia, pero ¿saben quiénes son novios? ¿O quiénes se volverán la novia de Jesús? Aquellos que hacen lo que él hacía. Y vamos a leer en algo que va a parecer un poco fuerte, pero van a entenderme, y está en Lucas, igualmente 14, del 25 al 27. Lean conmigo, por favor. Dice, grandes multitudes. ¿Está ahí? ¿Ya está ahí? 14:25. Ajá. Ya, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva, 27, y el que no lleva la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que entender algo. Dios nos manda a cuidar a nuestra familia. Dios nos manda a cuidar. ¿Sí? Pero tenemos que entender que ellos no son prioridad sobre Dios. Y se los digo por una razón, porque muchas veces dicen, lo que pasa es que mi esposo no quiere que vaya al culto. ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién es primero? Dios. ¿Sí? O mi esposa quiere irse de vacaciones. ¿Quién es primero? Si ustedes quieren que el Señor empiece a causar cambios en su vida, aprendan que primero está Dios en todas las cosas. Y siempre estará Dios en todo tiempo. ¿Sí? Y aquí quiero llevarles algo ya para ir terminando. ¿Cómo vamos a servir? Y esto es lo más interesante de todo. Porque el resto de la palabra creo que lo comprendieron completamente, ¿verdad? Pero ¿cómo servimos? Interesantemente, un versículo que a mí me llevó a dejarme, a veces me dejó frío. Jesús antes de morir, justamente antes de que diera el versículo de y consumado fue su muerte en la cruz, estuvo todavía sirviendo. Y para que me entiendan con más claridad, yo me quedo helado de saber que Jesús tenía las mismas debilidades, tenía la misma carne, tenía el mismo dolor, lloraba como nosotros, clamaba como nosotros, se dolía si lo pisoteaban. No tenía nada sobrenatural de decir Jesús caminaba, le pisaba un elefante y no le pasaba nada. Era igual que nosotros. Si le pisaban con un taco, salía saltando. ¿Sí o no? Así de fácil. Era lo mismo. Le picaba una abeja, se hinchaba. Todo lo mismo que nosotros. Y él estaba en la cruz, clavado en un madero, desangrándose. Y miren lo que dice Juan 19, del 26 al 28. Y dice ahí, cuando vio Jesús a su madre, ¿sí? Vio Jesús a su madre, y dice claramente, y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, que era Juan, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué es lo que hace Jesús antes de morir? No, justo antes de la muerte. Deja a su madre en buenas manos. Deja a su madre en las manos de Juan. Hasta el último está sirviendo. Hasta el último se preocupa por el resto y no por él mismo. Se está desangrando, está acabado, porque según la teoría o la teología como nos estudia, dicen que Jesús ya estaba con temperatura y con todo lo demás por todas las infecciones que tenía. Estaba muriéndose y lo que hace es pensar, ¿dónde dejo a mi madre? La dejo en buenas manos, vas a estar bien aquí, te van a cuidar, porque vas a hacer, dice la palabra claramente, dice, le dijo, he ahí tu madre y he ahí tu hijo. Para que se quedara en casa de su amado discípulo. ¿Qué hizo Jesús al final? Servir. Él vino a servir desde el inicio y terminó sirviendo. Nosotros tenemos que aprender a servir donde estamos. Porque no les voy a decir, sí, mucha gente sirve aquí en la congregación. Pero ¿saben qué? Tienen hogares, tienen casas, tienen familias. Sírvanse los unos a los otros. Aprendan a servir. Que si le hace falta un vaso de agua a mi hijo, ¿qué le hago?
Hay muchos padres que dicen, aguántate, todavía no termina la película, espera, todavía me falta hablar algo más. Pregúntele a mi esposa, si uno de mis hijos me pide jugo a las 2 de la mañana, ¿qué hago? Me bajo a hacer el vaso de jugo. Y sí, me toca bajar. No tengo posibilidad de hacerlo. Porque he aprendido a servir. Si mi esposa quiere algo, igual le sirvo. Si los discípulos que están aquí quieren algo, igual les sirvo. Ellos saben, y los que han estado aquí conmigo casi todo el tiempo, ellos saben que yo vivo para servir. Muchas veces me encuentran barriendo, arreglando, limpiando, haciendo algo, porque yo sirvo. ¿Sí? Y muchas veces tenemos gente en casa, y cuando llega la gente, estamos buscando cómo se van, o a qué hora se van. ¿Saben qué? Algo les digo claramente. Dios permite las cosas por una razón. Y si te llega una carga en la casa, te llega un visitante, un primo, un tío, y por mala suerte se quedó 5 días. Hay algunos que están pensando, ¿y ahora cómo lo matamos? ¿Qué le hacemos para ver si va rápido? ¿Le pagamos el vuelo? Créeme, yo he visto estos casos. Y mucha gente, he escuchado decir, es que ¿cómo se dice? ¿Al tercer día qué? Pero ya se vuelve hasta un dicho. Mi esposa me acuerdo claramente que al inicio ella no estaba enseñada a vivir en comunidad con tanta gente. Y de repente, cuando entramos en la pandemia, teníamos 12 personas en casa. Eran 12. Sí, no puedo negarlo, todos nos ayudaban, nos apoyaban, nos servían. Uno cuidaba hasta del vino, que está por ahí un perrito. Que la comida, que se quería hacer pipí, etcétera, etcétera, etcétera. Otros se encargaban de mis hijos, otros de las medicinas, otros de ir al banco, otros de esto. Sí, estaba mucha gente sirviendo, pero ¿saben qué? Teníamos que también servirles. Y vos tenés que estar pendiente, estar orando para que el Señor provea para alimentar a 12 cabezas. Tenemos que buscar la manera de que todos se alimentaran. ¿Y saben qué es lo más loco? Están pasando ya un año. ¿Cuántos somos? Seguimos todavía por los 10. Un año. Y seguimos proveyendo. Y mi esposa me preguntaba, me decía, mi amor, a ver, ¿va a ser así toda la vida? ¿Vamos a hacer otra casa hogar siempre? Le decía, no sé lo que va a decir el Señor. También nos dio las finanzas para formar atrás un edificio de 3 pisos y poner gente ahí, no sé. Algo va a pasar. Pero poco a poco ella se fue enseñando a lo que no tenía enseñanza antes. Y se dedicaba a servir también, a escuchar al uno, al otro, al otro, al otro, al otro. Para mí se me hizo fácil, porque para mí siempre ha sido servir. Entonces me decían, el uno quiere queso, el otro quiere queso, ok, compren más queso. No hay más, ¿sí o no? Pero muchos se buscan la manera de mandarlos sacando de urgencia. Muchos se buscan la manera de que, uy, ya va domingo, ya se irán, ya. Y muchos que han venido a esta casa lo saben. De hecho, ¿quieren quedarse? Quédense. Domingo, lunes, martes, ¿quieren más? Quédense. Porque yo sé que el Señor me envió ¿para qué? Aprendamos a servir en nuestros hogares, en nuestras casas, a nuestras parejas, a nuestros hijos. ¿Sí? Que nada les va a costar. Y saben que una forma de pensar que siempre he tenido, le he dicho al Señor, es que nada me cuesta levantarme y hacer una comida. Nada me cuesta levantarme y hacer algo por mi familia y mis hijos.
nada me cuesta. No me quita el tiempo. Claro, si ahorita alguien me dice a mí, venga y sírvame, le voy a decir, esperen un ratito. Primero es Dios. Pero mientras estoy haciendo otra cosa, nada me cuesta. No, y parece broma, pero a veces la gente ni siquiera se da cuenta de eso, pero a veces tengo más de 40 mensajes en el teléfono, y tengo que estar escuchando más mensajes y más mensajes y más mensajes, y tratar de contestar a todo el mundo a la vez. Termino contestando hasta las 11 de la noche, me levanto a 3 de la mañana, y termino contestando otra vez hasta las 5. Pero nada me cuesta. Como decía un discípulo mío que siempre está aquí con nosotros, decía, ¿quién te da las fuerzas? Dios. ¿Quién te da la vida? Dios. ¿Quién te da el habla? Dios. ¿Quién te da todo? Dios. Entonces, nada me cuesta gastar lo que es de Dios. Vamos a ver, por favor, sí.